Voy a ir a Mateo 15, versículo 8 y 9. Dice el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra. Oigan, están haciendo una confesión de fe. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si observan eso, que en Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca, y luego dice: y creyeres en tu corazón. Por eso estamos estudiando la naturaleza de qué significa creer o la verdadera fe salvífica. Porque o no es suficiente solamente tener un conocimiento intelectual acerca del Jesús histórico, o de la Biblia, o de los mandamientos. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pregunta: ¿a quién se refería el Señor Jesucristo? Aquellos que tenían la ley, la Torá, tenían el mandamiento de Moisés, aquellos que tenían a los profetas, aquellos que tenían los salmos. Ellos tenían tanto conocimiento, y ellos tenían un templo, tenían un sistema sacrificial, tenían el sacerdocio, tenían a los levitas, tenían el arca del testimonio, tenían todo eso, tenían la ley, el mandamiento. Sin embargo, Jesús les dice, citando al profeta: este pueblo de labios me honra, mas Jesús o Dios pesa los corazones. Su corazón está lejos de mí. Pues luego dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vamos a poner atención a esto. Dice: me honran en vano porque enseñan como doctrinas cosas que no les he enseñado Dios, cosas que no están en la Escritura, cosas que no son reveladas por Dios, sino que son preceptos, son mandamientos de hombres. ¿Y a qué se refiere Jesús? A la tradición. La tradición rabínica, y acá ahora nosotros lo vamos a interpolar con la tradición evangélica, con la tradición católico-romana, porque se nos ha pasado una tradición que no es bíblica, en la cual nosotros fundamentamos nuestra fe, y Jesús nos va a decir: oye, ustedes están como aquellos que ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran. ¿Por qué, Jesús? Porque ustedes están enseñando como doctrinas preceptos de hombres, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, los cuales yo no prescribí, puede decir el Señor Jesús. Ahora bien, vamos a plantear una problemática con respecto a eso. Quiero traerlos nuevamente al tema que estamos tratando: el acepta a Cristo y su falsa seguridad en la salvación, o hacer la oración del pecador y la falsa seguridad en la salvación. O sea, la pregunta ¿es bueno aceptar a Cristo? ¿Es malo aceptar a Cristo? ¿Es bíblico aceptar a Cristo? No es bíblico. ¿Qué quiere decir aceptar a Cristo? Vamos a poner una narrativa primeramente. Voy a darles un relato de una persona que es bastante conocida, ¿verdad? El pastor John MacArthur, o Juan MacArthur, en su libro, porque acá mismo lo tengo ahorita, el libro de la evangelización por Juan MacArthur, o John MacArthur. En el capítulo 10 de este libro les voy a mencionar un relato que él menciona. Dice, estoy citando textualmente: en junio de 1988, yo era un típico norteamericano de 16 años de edad, terminando mi segundo año de la escuela superior. Había ido a la iglesia 3 veces en toda mi vida, y siempre porque alguien me llevó. Pero por alguna razón, en el verano antes de mi primer año, decidí ir por mí mismo. Me uní al grupo de jóvenes para visitar un parque de diversiones, y conseguí andar en el asiento delantero con el pastor de jóvenes. Mientras él conducía la furgoneta de la iglesia, me habló acerca de Jesús y acerca del Evangelio. Más adelante dice: en aquellos tiempos el cristianismo era algo completamente nuevo para mí. Pero a pesar de mi vacilación inicial, ahora me doy cuenta de que Dios me estaba atrayendo poderosamente hacia Él. Luego dice: comencé a asistir a la iglesia y al grupo de jóvenes cada semana. En noviembre de ese año se me acercó uno de los santos adultos de la iglesia, quien preguntó si me había convertido en un cristiano. Mi respuesta reflejó tanta ignorancia que me hace sentir vergüenza hasta el día de hoy. No, le dije, estoy esperando, oigan bien, estoy esperando hasta el año nuevo, o hasta el día de año nuevo, y eso va a ser en realidad grande. Dice John MacArthur: en mi mente había planificado el momento de mi conversión con una estratégicamente planeada oración del pecador. Sin embargo, el día del año nuevo llegó y se fue, y yo ni siquiera me acordé de mi conversión. El 3 de enero me di cuenta que había perdido mi cita con Dios.
Así es que precipitadamente me arrodillé junto a la cama, me disculpé ante Dios y fui a través de la oración estándar, oigan, la oración estándar que había oído tantas veces antes. Aquí ya está la reflexión de MacArthur. Había un problema con mi intento hueco y formalista al orar. No estaba comprometido con Dios de ningún modo. Pese a mi oración y mi asistencia a la iglesia, yo estaba hundiéndome más y más en el pecado y sus placeres. No fue sino hasta meses más tarde que Dios, de manera misericordiosa, le puso fin a mi hipocresía, salvándome de mi pecado y mi superficialidad. Luego dice, me arrepentí, oigan, me arrepentí y le entregué mi vida a Dios y Él me llevó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. En otras palabras, dice John MacArthur, nací de nuevo. Ese es un breve relato que les quería comentar. ¿Cuáles son ejemplos de la oración del pecador y a qué nos referimos con esto? Voy a dar un ejemplo de una oración del pecador o la oración de acepta a Cristo. Un ejemplo dice, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Por favor, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Te invito a mi vida y corazón para que seas mi Señor y Salvador. Quiero servirte siempre. Voy a poner otro ejemplo de otra oración del pecador. Aquí hay otra. Amado Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Te invito, oigan bien, te invito a entrar en mi corazón y mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que encontramos en estos relatos por lo que estoy iniciando de esta manera? Lo que estamos encontrando acá es que hay una profesión de fe o una confesión de labios que generalmente se utiliza, pero que esto trae una problemática, porque estudiando la naturaleza de la fe salvífica tenemos que encontrar que ahí hay un conocimiento intelectual y eso está bien. O sea, dice, yo confieso que soy un pecador, yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, yo confieso que tú eres el único Salvador y yo quiero entregarme y yo te invito a mi corazón y a mi vida para ser un cristiano. Está bien, pero oigan lo que dijo el Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra. Y está bien, esa es la primera parte. Y luego Romanos 10:9, recordemos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, eso no está mal en sí mismo. Pongamos atención que yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero el problema que yo les quiero traer es el siguiente. El problema es este. Muchas de las personas que han hecho la oración de acepta a Cristo o han hecho la oración de el pecador o han pasado al frente a confesar sus pecados o a aceptar a Cristo, no demuestran, escuchen bien por favor, no demuestran con sus vidas una verdadera conversión que corresponde a su profesión o confesión. En otras palabras, no hay una consistencia entre su confesión de fe y sus vidas prácticas. Y esto trae terribles consecuencias al cristianismo actual. Y yo diría, esto trae catastróficas consecuencias al cristianismo actual. Ahora bien, mis queridas personas, yo quiero apelar a ustedes primeramente a la Biblia, que es la palabra de Dios, en la cual todos nosotros confiamos, la revelación de Dios. Yo quiero apelar a la sana doctrina, a la cual nosotros tenemos como fundamento a los apóstoles. Pero yo también quiero apelar en número 3 a la razón, al raciocinio. Ahora, si usted es un tradicionalista, entonces usted va a apelar a la tradición y no a la razón. Pero ojo, Jesús dice, pues en vanos me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, la tradición. La tradición en muchas ocasiones puede venir en contra de la doctrina de Cristo. Y oigan bien, es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, habiendo dicho esto, mis queridas personas, el día de hoy les traigo 10 razones por las que no es correcto hacer la
oración de aceptar a Cristo sin un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe salvífica. O, en otras palabras, les traigo 10 problemas que acarrea la oración de acepta a Cristo, cuando esto se hace de una manera superficial. Número 1, no tiene un fundamento bíblico. No hay un fundamento bíblico, no hay una prescripción bíblica que nos diga, oye, tenés que hacer esta oración para que Jesús venga a tu vida y seas salvo. Si ustedes pueden citar, y aquí estoy apelando a la Biblia, como nuestro código de ética, de conducta y como nuestro código de fe, apelo a las Escrituras y no hay una prescripción bíblica que a mí me diga, para ser salvo, para convertirte, tenés que hacer la oración del pecador. Yo leí ciertos versículos y por eso estamos estudiando a profundidad. Esto es lo importante del estudio, estudiar a profundidad la naturaleza de las cosas y en este caso de nuestra común fe. Entonces, 1, no tiene un fundamento bíblico y eso ya nos acarrea un problema. Número 2, que las personas creen que al aceptar a Cristo, esto es el factor determinante de su salvación. O sea, esto es una fórmula, esto es una ecuación en la cual de las personas creen que cuando pasan al frente y ellos hacen la oración del pecador o alguien más la hace por ellos, puede ser el pastor que le diga, repetí después de mí porque no te sabes la oración del pecador. Y la persona comienza a recitar, tal cual recitamos nosotros, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, etcétera, o cualquier credo o cualquier confesión de fe, aún el Ave María. Entonces, recitar una oración y cuando la persona pasa al frente o la persona en su asiento acepta a Cristo, entonces cree que ese es un factor determinante en la salvación. O sea que el ladrón en la cruz debería estar en el infierno porque él nunca hizo una oración de aceptar a Cristo. Él creyó de todo corazón y eso es lo que implica de lo que estamos hablando. Entonces, cuando las personas le preguntamos, oye, ¿vos sos cristiano? Responde, sí. ¿Por qué sos cristiano? Porque yo acepté a Cristo. Ajá, ¿y aceptaste a Cristo hace cuánto? Hace 15 años. ¿Y has vivido una vida en santidad y rectitud conforme a la obediencia de Dios o has vivido pecaminosamente, carnalmente, mundanamente? Y la respuesta, pues he vivido en altos y bajos. He vivido carnalmente y a veces he ido a la iglesia. Me he salido por 5 años de la iglesia y luego he regresado. Entonces, ¿de qué te sirvió haber aceptado a Cristo o hacer la oración del pecador en aquel momento si no hubo una conversión genuina en tu vida? Oigan, ahora estoy apelando a la razón. Yo los quiero hacer razonar. Somos seres inteligentes, por favor. Apelemos a la razón y no a la tradición. Tercer problema. Elimina la necesidad, la oración del pecador o de acepta a Cristo, elimina la necesidad de el arrepentimiento, del nuevo nacimiento y de la santidad. Oigan, cuando entonces las personas hacen la oración de aceptar a Cristo porque pasaron al frente, no se arrepienten completamente de sus pecados. O sea, no hay un arrepentimiento genuino. No nacen de nuevo porque no conocen qué es nacer de nuevo. Y tampoco viven en santidad porque no saben que hay que vivir en una santidad práctica de vida. Ok, entonces, otro problema, elimina la necesidad del arrepentimiento, de nacer de nuevo y de la santidad. Otro problema que acarrea esta oración de manera superficial es que no alcanza la naturaleza de la fe salvífica. O sea, recuerden que la fe salvífica tiene los 3 componentes: el asentimiento de la verdad, el consentimiento de la verdad o recibirla profundamente o con convicción en el corazón, pero el tercer componente que le falta a la fe salvífica es la obediencia. Fe salvífica es igual a obediencia o a un sometimiento a Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nosotros entendamos en realidad. Recuerden, Colosenses 2:6 decía, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, luego que dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así habéis sido enseñados. O sea, que la persona tiene que andar en sometimiento a Cristo, en obediencia a Cristo y no en rebeldía al Señor Jesucristo. Eso es lo que encontramos, que la naturaleza de la fe con un mero aceptar a Cristo, recuerden que es la mera profesión, que si confesares por tu boca que Jesús es el Señor, le hace falta aquel componente de la convicción profunda. Recuerden, este pueblo de labios me honra, o sea, la confesión meramente no es suficiente para Jesús. ¿Qué es suficiente para Cristo?
dame, hijo mío, tu corazón, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, nosotros podemos confesar muchas cosas, pero nuestro corazón y nuestra vida pueden decir otras cosas completamente contrarias a lo que nuestra boca dice. Por tal razón, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Mateo 7:21, puede leerlo en casa. Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces para Jesús no es suficiente una mera confesión de fe, no es suficiente llamarnos cristianos, hay que ser verdaderamente cristianos para realmente estar en el reino de Dios. Ok, vamos al quinto problema que acarrea esta oración de acepta a Cristo. Distorsiona el contenido del Evangelio. Oigan bien eso. Una mera confesión de fe o un mero aceptar a Cristo al pasar al frente distorsiona el contenido del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque hemos encontrado que en muchas ocasiones las personas son impulsadas a pasar al frente. Cuando el evangelista o el pastor o el predicador dice, voy a hacer un llamado, y no estoy diciendo que es malo hacer un llamado, por favor, que se entienda bien esto. No es malo hacer un llamado. Estamos hablando de las naturalezas, de la naturaleza del contenido, de lo que implica una verdadera fe de salvación. ¿De acuerdo? Entonces, llama al frente y las personas pasan al frente o ponen un poco de música para persuadir emocional y psicológicamente a las personas, y alguien detrás está diciendo, dale, anda, es tu oportunidad. Y entonces esa persona lo está incitando, lo está induciendo para que tome la decisión de pasar al frente. Pero ojo, lo que leímos la vez pasada, la persona no pesa el costo, no mide los gastos, comienza a edificar la torre, pero no puede terminarla porque no tiene el dinero ni los recursos para hacerlo. Entonces pasa al frente, hace la profesión de fe, pero eso no es suficiente. El contenido del Evangelio quizás no lo entiende. No entiende quién es Dios. Usted sabe quién es Dios. El Dios santo, el Dios justo, el Dios amoroso y misericordioso, pero que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entiende realmente que el hombre es un pecador y que todo el hombre ha pecado delante de Dios y está destituido de su gloria y es merecedor del infierno. ¿Entiende eso? ¿Entiende que necesita verdaderamente un Salvador que lo salve del pecado, del mundo, del infierno? ¿Entiende eso? ¿Entiende quién es Cristo? ¿Entiende la naturaleza de que ahora tiene que tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y creer de todo corazón en Cristo Jesús, y que a partir de ahí en adelante debe vivir una vida entregada a Dios, consagrada y en santidad? Porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la persona no entiende la implicación del Evangelio de Jesucristo, obviamente toma decisiones apresuradas. Y es muy fácil hacer una oración. Te acepto, Señor, en mi vida como Señor y Salvador. Como una varita mágica. Eso es muy fácil. Pero el siguiente problema es que entorpece el crecimiento espiritual de las personas, o sea, entorpece la obra de la santificación. Cada persona tiene que ir creciendo en santidad, en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pareciéndose cada vez más al Señor Jesucristo. Sin embargo, las personas se quedaron estancadas con que yo ya acepté a Cristo hace 5 años, por lo tanto yo ya estoy salvo. Aunque vos no me veas santo a mí, pero tenés que aceptar de que yo ya recibí a Jesús. Jesús vive en mí. Aunque no me veas santo, aunque me veas carnal, aunque me veas que ando en la práctica de pecado, si yo me muero voy al cielo. ¿Y por qué entonces tiene un falso consuelo? ¿Por qué tiene una falsa esperanza? Porque el pastor le dijo, ya aceptaste a Cristo, ya aceptaste a Cristo, ya sos cristiano, ya sos convertido, que nadie te persuada de lo contrario. Y entonces, ¿qué pasa? La persona se pierde eternamente por un falso consuelo, una falsa enseñanza, porque nunca creció espiritualmente, nunca se santificó. Resultado de esto
entorpece la pureza de la iglesia. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que todas estas personas, no todos, ¿verdad? No generalizamos, pueden profesar conocer a Dios. Oh, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo amo a Jesús, pero con sus hechos, con sus obras, con sus actos, le niegan. Entonces, por esa razón se entorpece la pureza de la iglesia, porque ahora hay cristianos carnales dentro de la iglesia, porque ahora hay cristianos sin santidad dentro de la iglesia. Y óigase bien, que cristiano verdadero, solamente aquellos en realidad que se han purificado, que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu, que se santifican, han sido santificados, que no viven en la práctica de sus pecados. Eso es un cristiano. Pero como ahora todos aceptaron a Cristo y lo aceptamos porque hicieron la confesión de fe, porque el pastor dijo que son cristianos y ya pertenecen a los números de las iglesias, entonces, aunque anden en la mala práctica o aunque anden practicando los pecados, los vamos a aceptar como tales. Siguiente, elimina la obra del Espíritu Santo. Elimina la obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la convicción de sus pecados, la obra de la regeneración y la obra de la santificación son eliminadas por una oración de aceptar a Cristo. Y voy terminando. Número 9, deshonran a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que al deshonrar al Señor Jesucristo, o al hacer una mera profesión de fe, de aceptar a Cristo, o la confesión o la oración del pecador, las personas pueden vivir sus vidas a como se les antoja. Y al vivir sus vidas como se les antoja, entonces ellos deshonran a Cristo. Y te voy a dar un ejemplo muy clásico. Por eso es que muchas de las personas, cuando van a una iglesia o se les invita a ir a las iglesias, dicen, oye, ¿por qué yo voy a ir a tu iglesia si yo conozco tu vida, yo conozco la vida de tu familia y yo sé claramente de que vos estás viviendo una vida deshonrosa? Vos no vivís lo que profesás. Entonces se deshonra el nombre de Cristo y las personas no quieren ser cristianas hoy en día. ¿Saben por qué? Por el mal testimonio que se le da en las iglesias. Por eso el Señor Jesucristo es que nos dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y finalmente, la 10ª razón o el 10º problema que esto implica es que trae una falsa seguridad de salvación. Trae una falsa seguridad de salvación. Y esta falsa seguridad de salvación es lo que conocemos nosotros como un falso refugio. Ahora, dicen los pastores, ustedes ya son cristianos, que nadie los persuada de lo contrario. Entonces las personas se sienten que son salvas, las personas sienten que no pueden perder ya la salvación, de que ya están en el reino de Dios solamente por haber hecho una profesión de fe o una oración de pecador o una oración de acepta a Cristo sin un compromiso verdadero. En la siguiente ocasión vamos a nuestro segundo punto, que va a ser ¿qué implica recibir a Cristo? Si Dios lo permite, el próximo sábado nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.